Joan, es impresionante la condición de las clínicas y cuando las herramientas principales que se utilizan tienen vencimiento de 7 años. Lo es, Juan Carlos. Por eso es que decía que esta información que ha salido a la luz, información de la que no se habla en Puerto Rico sobre la práctica del aborto, debería ser información y noticia de primera plana. Así es. O sea, aquí realmente lo que está ocurriendo es algo muy, muy serio. Wow. Para que ustedes tengan una idea, yo estaba hablando, ¿verdad?, en la conferencia de prensa sobre la falta de inspecciones por parte del Departamento de Salud. Y como comenzaba diciendo en la conferencia, apenas hay 5 inspectores en todo el Departamento de Salud para todas las instalaciones que están bajo la supervisión del departamento, que son alrededor de 400 instalaciones. O sea que estamos hablando que dentro de esas, entonces están las clínicas de aborto, que son 5. Pero ojo, la información que nosotros estamos ofreciendo, que es información oficial, se limita meramente a la información de la práctica de aborto en esas 5 clínicas hasta la fecha del 2 de julio de 2021. ¿Y por qué digo esto? Porque el departamento reconoce en el informe que nos envía que también en Puerto Rico se llevan a cabo abortos en hospitales, tanto públicos como privados. Sin embargo, no tiene la información. El gobierno no tiene la información de cuántos abortos se llevan a cabo en los hospitales. Wow. Por lo tanto, estamos literalmente a ciegas. La información es incompleta. La propia información que tiene el gobierno es incompleta respecto de la realidad sobre la práctica del aborto en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque los hospitales no tienen, por exigencia en ley, no tienen la obligación de reportarle al Departamento de Salud esas estadísticas y por lo tanto no está esa información. No se sabe cuántos abortos se realizan en los hospitales, no se sabe qué edades tienen las mujeres que se realizan abortos en hospitales, no se sabe en qué circunstancias, no se sabe cuáles son los métodos que se están utilizando en los hospitales. Es decir, hay mucha información que todavía está por ser provista. Okay, pero la diferencia entre un aborto que se realiza en una clínica y un hospital es que en los hospitales son abortos, o sea, por una complicación natural que tuvo la mujer, o es un servicio que se presta también no está como en una clínica. Exacto, Fernando, no está limitado a no que está sea, limitado. no está limitado, podría darse cualquier tipo de aborto en un hospital. Yo personalmente, Joan, no había escuchado, con excepción del hospital universitario, que siempre es uno de los que sale a relucir que se practican abortos, que en el sistema hospitalario del país se practiquen abortos. Para mí es una noticia nueva. ¿Para ti también? Sí, por eso hago la pregunta, no tenía idea. Sí, y el departamento sí lo reconoce, dice, en cualquier hospital del país que se brinden servicios de alumbramiento, también se pueden llevar a cabo abortos. Sin embargo, esa información no la tiene el departamento. Es decir, solamente estamos pudiendo informarle al país sobre los datos que tiene el departamento de esas clínicas, de esas 5 clínicas abortivas en Puerto Rico hasta la información es hasta el 2 de julio de 2021. Interesantemente, en ese periodo de 6 años, del 2015 al 2021, que fueron las estadísticas que nos proveyó el Departamento de Salud, solamente en esas 5 clínicas, según los datos registrados, se llevaron a cabo en Puerto Rico 24.409 abortos. En un año. No, en un periodo de 6 años, en esas 5 clínicas nada más. Lo que pasa es que no tenemos los números totales. Aquí tampoco estamos hablando de la píldora abortiva y otro tipo de procedimientos que son, digámoslo así, de farmacia. Esos son 5, ¿cuántas hay? Son 5 clínicas. ¿Hay 5 clínicas en Puerto Rico? Para el 2 de julio de 2021. Esta es la información que tenemos. Y de esas 5 clínicas, miren estos datos que son impresionantes. Hablábamos de que estas clínicas, la mayoría, 4 de 5, ya han sido inspeccionadas en un periodo de 10 años, solamente en una ocasión. En una ocasión. Cuando el reglamento del Departamento de Salud, que se aprobó en el 2008, establece que para que las clínicas abortivas puedan operar, tienen que tener una licencia expedida por el Departamento de Salud. Y para que esa licencia pueda ser expedida, las clínicas tienen que ser inspeccionadas por el departamento cada 2 años.
de manera tal que puedan renovar su licencia. Pues miren esto, en el país, una de esas clínicas ha estado operando por 10 años sin haber sido inspeccionada. Otra clínica estuvo 11 años operando sin haber sido inspeccionada. Otra estuvo 8 años. La otra estuvo 3 años sin ser inspeccionada y luego estuvo 5 años adicionales operando sin ser inspeccionada. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Ahora mismo eso es un trato de... Soy responsable de las expresiones. Eso es un trato de res a la mujer que busca ese servicio, porque si las cánulas, que es el instrumento que se introduce en el cuerpo de la mujer, tienen 7 años de vencidas, el departamento reconoce que muchos de los instrumentos tienen moho. A mí me imagino que para la industria de la leche en Puerto Rico hay un trato y una inspección más rigurosa, mucho más rigurosa, que en una clínica de aborto donde una mujer se juega la vida. Seguramente, y si esto ocurriera en un restaurante, probablemente lo cierran de inmediato. O sea, esas son las realidades. Aquí estamos hablando que se trata de la vida y la salud de un ser humano. Así de sencillo. Y de las cánulas que habla de succión, con la que succionan la placenta y al embrión, al ser humano que está en desarrollo, esas cánulas oxidadas, esas cánulas vencidas son las que precisamente se utilizan en el procedimiento más común. O sea que estamos hablando de algo muy serio. Por eso es que digo y por eso es que enfatizo, esto es noticia que debería ser primera plana. Realmente. Sí, porque no tiene que ver en contra del aborto, tiene que ver con la calidad del servicio que se le da a la mujer que busca ese servicio. Claro, o sea. Con la seguridad, con la higiene, con todo el proceso. Juan Carlos, ayer yo lo dije en la conferencia, yo dije, el país está claro cuál es la posición de Proyecto Dignidad, Exacto. Cuál es la posición de la representante Lizy Burgos y cuál es la posición de Joan Rodríguez Bebe, en este caso yo misma, respecto de la práctica del aborto. Nosotros creemos en defender la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Ahora, reconocemos que hay una realidad jurídica en el país que permite esta práctica, nos guste o no nos guste a nosotros. Y sabiendo que eso es una realidad que existe, lo menos que pudiésemos, que se puede exigir es que, obviamente, desde una perspectiva del procedimiento y del cumplimiento con los reglamentos, este procedimiento se haga al 100%, porque se trata de un procedimiento donde está involucrada la vida de las mujeres. Claro, me han preguntado, oye, pero ¿y hay alguna situación, se ha reportado algún incidente en las clínicas? Bueno, lo que pasa es que tampoco esos datos existen. No existen los datos. ¿Por qué? Porque en muchos de los expedientes, como estuvimos explicando, el departamento reconoce que no hay información de seguimiento. No hay anotaciones por parte del médico sobre qué pasó luego de que la mujer se realizó el aborto. ¿Qué pasa? Si una mujer sufrió un incidente, por ejemplo, de un sangrado, ¿verdad?, de una hemorragia, de una infección, no va a volver a la clínica, probablemente va a un hospital y en el hospital la van a atender, pero no se establece necesariamente la correlación entre la práctica del aborto y esa complicación médica. Así que, por lo tanto, nuevamente, estamos al vacío respecto de lo que también pudiesen ser esas complicaciones médicas como resultado de un aborto. Wow. La parte cuando tú señalas que tampoco hay en un procedimiento de alto riesgo una ambulancia ready, porque no están en una facilidad hospitalaria, están en una clínica de aborto, por si la cosa se complica. Y eso es aún todavía más importante tomando en consideración los datos que ofrecimos sobre ciertos métodos abortivos que se están realizando en Puerto Rico según el Departamento de Salud. Y son dos particularmente que voy ahora a subrayar. Está el método de la prostaglandina, que ya se utiliza en un periodo tardío del segundo trimestre, estamos hablando de 14 semanas en adelante, y que es un procedimiento que, no lo digo yo, lo dice la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, debe ser realizado en hospitales. ¿Por qué? Por la complejidad que tiene este procedimiento y las posibles complicaciones que puedan surgir durante el proceso. Sin embargo, según estas estadísticas ofrecidas por el Departamento de Salud, en el 2020 se realizaron 313 casos de aborto a través de este método, que básicamente consiste en terminar la vida del ser humano que está gestándose en el vientre de la madre para que luego se provoque un parto de un bebé muerto. Pero hay un parto de un bebé muerto.
Y ese procedimiento, que en ocasiones también requiere de anestesia espinal, la Escuela de Medicina dice esto debe hacerse en hospitales. ¿Por qué entonces se está realizando este procedimiento y se ha realizado en el 2020 en 313 casos, que constituye aproximadamente el 10% de los abortos que se realizaron ese año? El 10% Wow. de los abortos que se realizaron en el 2020. Y fíjense, curiosamente, si vamos también entonces y analizamos lo que son los datos del método de solución salina, que consiste en extraer el líquido amniótico con una aguja y luego insertar con otra aguja otra solución, precisamente solución salina, para que ese bebé sencillamente muera al ingerir esa solución y luego sea entonces expulsado ya muerto. También en el 2020 se realizaron 74 abortos en las clínicas de este tipo de abortos. En estos dos tipos de procedimientos, del 2015 al 2019, en 5 años, según estos datos, no se habían llevado a cabo de este tipo. Sin embargo, en el año de la pandemia, fíjense, es cuando de repente hay una alza súbita en este tipo de métodos. ¿A qué se lo atribuye? No, yo no tengo forma de llegar a esa conclusión, Bien. pero es interesante porque no solamente es que sube este tipo de métodos durante ese año, sino que además también aumentan en comparación con el 2019 los abortos en Puerto Rico, cuando escuchamos en la discusión pública que alegadamente o ha habido una merma o las mujeres no tienen acceso a este procedimiento. Pues miren, pues sepan que no es así, que tuvieron acceso, incluso aumentaron para ese año. ¿Tiene información, tengo curiosidad por saber, información del perfil de estas mujeres? Eso es información que el departamento se comprometió en proveer, porque uno de los datos que no tenemos y que el departamento todavía no nos ha provisto, pero así, ¿verdad?, se comprometió en hacerlo y lo haremos público en su momento, es las edades de las mujeres que se realizaron abortos. No queremos tener ese dato. Me parece que es un dato bien importante, y de hecho en una de las anotaciones y observaciones que hizo el propio Departamento de Salud, indica que en una de las clínicas, de solamente 7 expedientes que se inspeccionaron, o sea, estamos hablando solamente de 7 expedientes, esa fue la muestra que tomaron, 4 de ellos, estamos hablando del más del 50%, fueron menores de 17 años, y fueron menores que fueron y firmaron solas el consentimiento para el aborto. Es el propio Departamento de Salud, y miren qué interesante, porque tampoco lo digo yo, y tampoco lo dice la representante Lizy Burgos, el propio departamento en sus anotaciones como inspectores concluyen que esos procedimientos se realizaron en contra y en violación del artículo 41 de la Ley de Menores, que establece que un menor no puede realizarse un aborto, o sea, no un aborto, sino que establece que un menor no puede realizarse un procedimiento quirúrgico sin el consentimiento de los padres. ¿Qué es lo que sucede? Que no todos los procedimientos de aborto son quirúrgicos, pero hay procedimientos de aborto que son quirúrgicos. Entonces, el departamento concluye, en esos casos donde hubo abortos quirúrgicos, hubo violación a la Ley de Menores. Esa fue la conclusión del departamento, y me parece a mí que es un argumento muy importante y que abona la discusión pública, porque aquí en Puerto Rico se ha dicho que las menores no requieren consentimiento, pero fíjense la conclusión del propio departamento, que está diciendo, espérate, si esto es un procedimiento quirúrgico, la ley 246, en su artículo 41, es clara, no puede haber procedimiento quirúrgico al que se someta a una menor sin el consentimiento de los padres. Que muchas violaciones de parte del Estado, de parte de la responsabilidad del Estado de fiscalizar esta industria del aborto y, ¿verdad?, sus clínicas, y aquí no ha pasado nada. Entonces se defiende el derecho de la mujer como un punto máximo, el derecho de decidir sobre su cuerpo, pero a la hora de garantizarle un proceso que vaya, ¿verdad?, en la línea de que reciba el menos daño posible, ya que la parte inhumana de la pérdida del bebé está permitida, que no se puede defender y que lo van a matar y lo van a sacar del vientre de su mamá, ni siquiera el de ella juega un papel importante tampoco a la hora de la verdad. O sea, que cientos de mujeres mensualmente arriesgan su vida totalmente. Totalmente, y por eso es que ayer decía, es importante que esta información salga a la luz.
porque todo el que diga que se preocupa por la mujer, todo el que diga que respeta la decisión de la mujer, debe primero respetar que la mujer conozca esta información para que pueda tomar decisiones informadas. De lo contrario, está ciegas. De hecho, uno de los asuntos que estamos ahora por dirimir, porque la ley del Departamento de Salud tiene en sus disposiciones, miren qué curioso, que cuando el departamento hace una investigación y prepara un informe, como el que preparó en esta ocasión sobre las inspecciones a las clínicas, no se puede revelar, es decir, hay que guardar la confidencialidad de las personas y de las entidades. Sin embargo, nosotros entendemos que esa disposición no nos aplica a nosotros como a la Asamblea Legislativa en nuestra función de fiscalizar y de investigar. Sin embargo, en lo que tenemos esa conversación con el Departamento de Salud y hacemos de forma conclusiva el análisis, hemos decidido reservar específicamente los nombres de esas clínicas. Claro, eso es de conocimiento público, cuáles son las clínicas que están en Puerto Rico, pero hemos decidido reservar los hallazgos identificados por cada clínica, pero es algo que pensamos y que vamos a proveerle al país una vez tengamos ya dilucidada de forma final esa controversia, si pudiéramos decirlo así, que está establecida en la ley. ¿Y por qué esto es importantísimo? Porque en ese informe que nos proveyó el Departamento de Salud no hay constancia, no hay registro, no hay expresión alguna de que esas fallas que se encontraron entre los años 2018 y 2019, que fueron la mayoría de las inspecciones, luego de tantos años sin haber inspeccionado, fueron corregidas. No hay constancia de que fueron corregidas, no se sabe. A esta fecha, estamos hablando de 2 y 3 años después, si esas fallas, que son fallas crasas, que son fallas importantes, o sea, son realmente asuntos vitales en ocasiones, si fueron corregidas o no fueron corregidas, y nosotros entendemos que el próximo paso, el paso inmediato debe ser que el Departamento de Salud le dé seguimiento a las fallas que encontraron para asegurarse que entonces estas clínicas estén en cumplimiento, y si no están en cumplimiento, que se tomen las medidas correspondientes. Wow. El que no ha entendido que la industria del aborto necesita ser regulada, yo creo que si no lo entiendes con esto, no sé qué otra evidencia hay que mostrarte para decirte hay que regular una industria que arriesga. Está al garete. Está al garete. Esa es la palabra. Total descontrol en detrimento de la seguridad de la mujer que va buscando ese servicio allí. Joan, gracias por, ¿verdad?, separar este tiempo, por hacer lo que estás haciendo junto a Lizzy. Saludos para Lizzy Burgos, ¿verdad?, que formó parte de la conferencia y de toda esta información que se compartió. Te tendremos por ahí en estas luchas que no terminan. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder informar al país.